Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a una clase más de la asignatura de Historia. Con ustedes, el profe Byron, gustoso de poder trabajar estos minutos con ustedes. Comencemos. El tema que trataremos en la asignatura de Historia en la presente semana tiene que ver con el siguiente tema. Hoy hablaremos, estimados estudiantes, de la cultura como producción material y simbólica en los aspectos de la vida cotidiana. Por favor, preste muchísima atención a los siguientes aprendizajes. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo, estimados estudiantes? Hoy vamos a examinar el término cultura como producción material y simbólica y ejemplificar con aspectos de la vida cotidiana. Hoy trataremos al respecto del origen de la palabra cultura, estimados estudiantes. Hablaremos también cómo también esta palabra sirvió muchísimo, ya que tuvo varios significados. Hablaremos de la cultura en el romanticismo. Hablaremos también de esta palabra cultura y la palabra civilización. Hablaremos también sobre la etimología de la palabra cultura y también explicaremos al respecto de lo que se considera tanto la producción material y también la producción simbólica. Ok, bueno, es necesario, estimados estudiantes, destacar que la palabra cultura ha sido usada con distintos significados a lo largo de la historia. Comencemos prácticamente en la Roma antigua, donde esta palabra fue usada por primera vez directamente, ya que la palabra latina cultura en ese tiempo significaba prácticamente cultivo de la tierra. Luego también comenzó a referirse también al cultivo de la naturaleza y también al respecto del cultivo de las especies humanas, estimados estudiantes. Es decir, que la cultura tuvo prácticamente un origen, concretamente. Ahora bien, la cultura ya pasa a formar o adopta también un sinónimo como sinónimo de civilización, ya que el hombre en ese tiempo había superado prácticamente sus situaciones de salvajismo, barbarie y lo que tiene que ver con esta rusticidad de los pueblos que no tenían una civilización. Trasladémonos o viajemos hacia el romanticismo, una etapa muy importante dentro de la historia. Empezó prácticamente en el siglo XVIII y aquí en este tiempo obviamente se marcó una diferencia muy importante entre lo que sería la civilización y la cultura. Notemos por favor en la presentación cómo se consideraba en ese tiempo a la civilización. La misma era considerada como aquella que tenía este desarrollo tanto material, tanto económico y sobre todo también tecnológico. En ese tiempo, la cultura era entendida como aquel cultivo de las facultades espirituales o intelectuales. Dentro del romanticismo, estimados estudiantes, recordemos que como esta ciencia histórica comenzó a utilizarse este término prácticamente a los respectivos grupos que no lograron un avance científico, tecnológico ni tampoco social. En ese tiempo, pues se tomó ya una visión muy importante en lo que tiene que ver con el grado de producción, tanto material y simbólico, que determinaba si este grupo humano prácticamente podía ser considerado o cultura o civilización. Por lo tanto, nosotros podemos manifestar que la cultura como tal vendrían a ser aquellos pueblos que no alcanzaban esa revolución urbana, sino directamente interpretaban la realidad en ese tiempo a través de mitos y que tenían una concepción cíclica del tiempo, a diferencia de la civilización, que vendrían a ser ya estos pueblos que tenían ya un avance muy importante en lo que tenía que ver con la producción material y simbólica,
que sin renunciar a sus respectivos mitos ya comenzaban a tener un pensamiento científico y podían explicar la realidad de los hechos y sucesos que acontecían en esa época. Ahora bien, hablemos ya directamente de la etimología de la palabra cultura. Nosotros ya hemos dicho prácticamente que surgió prácticamente en la Roma antigua. Surge de la palabra, en este caso, del latín cultura, que significa o viene del adjetivo cultivo o crianza. También de la palabra latina colere, que viene del verbo habitar, proteger, orar con adoración. Y cultum, que a la vez también tiene su significado en lo que tiene que ver con el cultivo, cultivar el espíritu del ser humano. Entonces notemos, ha tenido esta palabra una etimología muy importante y dentro de las presentaciones obviamente denota que muchos países obviamente eh, exteriorizan su cultura a través de una serie de hechos muy importantes de cada uno de ellos, ya sea su música, ya sea su vestuario, su gastronomía, etcétera. Muy bien, entonces ahora desarrollemos lo que tiene que ver cómo es entendida dentro de las respectivas ciencias sociales, la palabra cultura. Este término es un poquito más amplio, estimados estudiantes, pues abarca este conjunto de producciones materiales, es decir, objetos, como ya explicaremos más adelante, y también estas producciones simbólicas, es decir, aquellas normativas, creencias, valores de una sociedad. Dentro de las relaciones también humanas, podría ser considerado también la cultura como este conjunto de pensamientos, sentimientos, las acciones que tiene un determinado grupo que convierten prácticamente en regla el respectivo modelo de comportamiento. Y dentro de la respectiva rama de la sociología, la palabra cultura vendría a ser el conjunto de prácticas humanas, entre que se destaca la economía, la política, la ciencia, el derecho, tanto la moral como la religión, que caracteriza directamente a un grupo humano. Claro, antiguamente se hablaba en lo que tiene que ver con términos equívocos de la palabra también cultura. Y antes de explicar esta parte es necesario también destacar que esta palabra cultura también puede atribuirse a una persona que tiene conocimientos, a diferencia de una persona que no lo tiene, podría ser considerada una persona no culta. Entonces es importante que podamos nosotros direccionar nuestro conocimiento que tenemos al respecto de lo que hoy por hoy podemos entender como es prácticamente esta palabra cultura. Continuando con la explicación, vamos a estos ejemplos equívocos de la palabra cultura, como ya dijo anteriormente. Hablamos dentro del desarrollo intelectual. Podemos decir que una persona es culta, ¿sí? Cuando esta persona ha acumulado un sinnúmero de información sobre determinado aspecto, ya sea en el arte, la ciencia, en la religión, etcétera, etcétera. También podemos decir que se emplea como término o un ejemplo equívoco de la palabra cultura el proceso para alcanzar un estado de desarrollo intelectual. Llamamos cultura a las actividades culturales, a la producción simbólica, ya sea el teatro, la música, la danza, pero también podemos hablar de una producción material con los respectivos objetos. También es necesario, estimados estudiantes, dentro de la explicación en clase, distinguir lo que se considera una producción material y también la producción simbólica. Cuando hablamos de producción material, según la presentación que usted puede observar, hablamos de estos objetos físicos, ya sea vestigios, herramientas, ¿de acuerdo? Que forman parte de la historia y la evolución de una sociedad, estimados estudiantes. Pero también es necesario diferenciar en lo que tiene que ver con la producción simbólica. La misma hace referencia a los significados,
a las características que posee determinada sociedad. Recordemos, en lo que tiene que ver con la parte de sus normas, de sus valores, es decir, una parte un poquito más intangible, concretamente, a diferencia de la producción material. Por lo tanto, dentro de la cultura, la interacción de estas dos producciones hacen que las mismas sean inseparables, ¿de acuerdo? Y solo las distinguimos por su respectiva naturaleza. Bueno, a manera de resumen, estimados estudiantes, hemos nosotros podido entender cómo se originó la palabra cultura, cómo era entendida directamente dentro de esta etapa importante de la historia en el romanticismo, cómo esta palabra cultura prácticamente ha sido usada y ha tenido un sinnúmero de significados, y cómo también la palabra civilización era considerada también como un sinónimo al principio, cómo también se consideró la respectiva etimología de esta palabra latina. Y también hemos explicado al respecto de cómo se considera lo que es la producción material y lo que forma también la producción simbólica, estimados estudiantes. Llegados a este punto, vamos a trabajar con la siguiente tarea. Recuerde, dentro de su material, ya sea su cuaderno o su material reciclado, las hojitas en su respectiva carpeta. Usted va a establecer la semana en curso, semana 2, que corresponde a la presente semana, y ahí usted va a realizar las siguientes actividades, tareas del estudiante, como usted puede observar en la presentación. Va a responder exclusivamente esta parte. ¿Qué es para ti la cultura? Va a responder también ¿qué son las producciones materiales? Y aquí le pido de favor poner un ejemplo. Y también qué son las producciones simbólicas. Y también me va a poner también un ejemplo. Y para finalizar, va a realizar una lista de aspectos de su vida cotidiana que forman parte de la cultura. Ok, estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto. Recuerde que cualquier duda, cualquier inquietud respecto del presente tema tratado en clase, estoy a las órdenes para poderlos ayudar. Nos vemos la próxima clase. Cuídese mucho. Un abrazo.